En la última presentación hablamos de que nosotros como cristianos estamos como prismas de la luz que Dios da a todo el mundo. ¿Se acuerdan? Aquellos que escucharon la presentación. Dios nos da la luz a todo hombre que llega a este mundo. Y cada hombre es un prisma que divide esa luz en ¿cuántos colores? En 9 colores. Esos 9 colores representan cada uno de ellos a los 9 frutos del Espíritu. Y en la última presentación nos dimos cuenta que si tenemos cristianos que simplemente reflejan tal vez un color y tenemos aquellos que se llaman ateos que reflejan 5 colores, ¿quién es más cristiano? ¿El que refleja 5 o el que refleja 1? El que refleja 5. A veces nos preguntamos cómo hay gente que no pareciera estar siguiendo a Dios y sin embargo, por sus acciones, parecerían más cristianos que muchos cristianos, ¿correcto? Déjenme decirles que ellos puede que no piensen que reflejan a Dios. Sin embargo, tan solo es Dios el que les puede dar ese espíritu de bondad para reflejar esos colores. Aunque Dios siga detrás de las bambalinas, aunque Dios no sea reconocido en ellos, sigue siendo Dios el que en realidad está iluminando a esa persona. ¿De acuerdo? Bien, el Dios pequeño. Déjenme compartir con vosotros una escritura en el libro de Corintios, capítulo 9, dice, esto es lo que dice Pablo: pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, en último lugar, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Pablo estaba hablando a la iglesia de Corintios y razonaba acerca de las tribulaciones, acerca de muchos de los problemas, persecuciones, hambre, miseria, dolor y sufrimiento que los cristianos estaban pasando. Pienso que Dios nos ha exhibido, nos ha mostrado, el contexto es, nos ha mostrado a través de las tribulaciones, y a nosotros los apóstoles, dice Pablo, a nosotros que proclamamos la palabra, se nos ha expuesto delante de ángeles del mundo y de ángeles, como si nosotros estuviéramos ante un teatro, como si nosotros fuéramos en realidad los personajes de una obra de teatro, donde los que están viendo saben más que los actores. Imagínense en una obra de teatro en la que entra un individuo y pone una bomba ahí, en la obra de teatro, y se cierra el telón. Se vuelve a abrir el telón y entra otro individuo y se está acercando a la bomba. Se está acercando a la bomba. Ustedes ya saben que hay una bomba, ¿pero lo sabe él? No. Los personajes de esta obra de teatro carecen de ciertas informaciones. Sin embargo, aquellos que están viendo los otros mundos y los ángeles que están viendo esta obra de teatro tienen información que nosotros carecemos y lo están viendo como en una televisión plasma y nos están viendo, como dice Pablo, a través de estas tribulaciones, hambres, miserias, etcétera, como que estamos siendo expuestos, como si fuera una obra de teatro ante ellos. Déjenme contarles una historia. Esta historia la escuché posiblemente hace 10 años atrás, a través de una serie llamada The Pineapple Stories, las historias de la piña. Eran presentadas por un misionero que fue a Papúa Nueva Guinea en el 1960, cuando Papúa Nueva Guinea en realidad estaba llena, repleta de caníbales y cazadores de cabezas.
headhunters, que reducían la cabeza así pequeñita como trofeos. Ahí, en esa época fue él. Y contaba la historia de un misionero, historia real de un misionero que él conoció. Este misionero, cuando fue a Papúa Nueva Guinea, fue con la familia y un número de hijos. Pero por aquel entonces era prácticamente vivir en la selva. Había serpientes, había sanguijuelas, había peligros por todos los lados, aparte de evidentemente los indígenas que eran caníbales. Eso también hay que incluirlo pero el clima, los mosquitos, la malaria, era impresionante. La mujer y él en particular tenían una aberración tremenda a la serpiente. Había serpientes, había tanta humedad, las serpientes se ponían debajo de esas casitas. Siempre tenían que estar con cuidado dónde iban a pisar, dónde no iban a pisar en caso de que estuvieran las serpientes. Y tanto miedo tenía el hombre que un día decidió, al poco realmente de venir, tal vez a los 18 meses de venir a Papúa Nueva Guinea, decidió coger a su familia y llevársela de vuelta a Estados Unidos. Él vivía en una zona en Estados Unidos, en el área de Colorado. Y en el área de Colorado es una área evidentemente bien árida y existe la serpiente cascabel en esa área. Pues bien, un día llegó a la casa y debajo de la casa estaban dos de sus hijos jugando. Y justo él llegó al tiempo en que un grupo de serpiente cascabel que habían formado un nido debajo de su casa en Estados Unidos se lanzaron en contra de los dos niños que estaban jugando debajo de la casa y empezaron a picarles. Él entró en pánico. Esto es una historia real. Él entró en pánico, cogió a los dos niños que le habían picado la serpiente y los metió en un vehículo grande. Allí le llaman pickup trucks, que son como 4x4 grandes, de estas camionetas americanas. Los metió a los dos niños, se metió rápido, solo pensando en llevar a los niños al hospital, puso la marcha atrás, salió sin darse cuenta que un tercer niño estaba detrás del vehículo y pasó con esa camioneta por encima del tercer niño. Sin embargo, estaba tan centrado en llevar a estos dos al hospital que ni se dio cuenta y los llevó al hospital. Mientras tanto, por la ventana, la madre, que desconocía lo que había pasado, lo único que vio fue a ese tercer niño siendo arrollado por la furgoneta del papá y yéndose. En la cocina de su casa, su corazón se comprimió, colapsó y murió de un ataque al corazón en la cocina de su casa. Al cabo de unas cuantas horas, este hombre regresó solo, puesto que los dos niños habían fallecido. Y cuando se aproximaba a la casa, ahí vio las ambulancias, solo para descubrir que el otro hijo que le quedaba y su mujer también habían muerto. En ese momento salió de la furgoneta, se puso de rodillas y dijo lo siguiente: perdona, Dios, perdona por haberme ido de Papúa Nueva Guinea. Perdona, Dios, perdona por haberme ido de Papúa Nueva Guinea. ¿Qué tipo de Dios tenía este hombre en su mente? Un Dios que, si tú sales de donde Él te ha puesto, va a hacer que las circunstancias se formen de tal manera que va a acabar rindiendo cuentas. Personalmente, y espero que estos seminarios ya hayan empezado a trabajar en vuestras mentes, personalmente no es el Dios en el que yo creo. No es el Dios en el que yo creo. De hecho, yo no creo que esos niños murieran porque su padre dejó el campo de misiones en Papúa Nueva Guinea.
El libro de Apocalipsis capítulo 12 nos dice que hubo una guerra en el cielo. En el lugar perfecto, allá donde todos quieren ir, hubo una guerra. Y nos dice que Dios luchó contra los ángeles de Lucifer. Lucifer luchó contra Dios y Dios luchó contra Lucifer, pero Lucifer no prevaleció. Y entonces Lucifer nos dice que coge un tercio de los ángeles y los lleva con su cola. Porque Lucifer fue descrito como el dragón, la serpiente antigua. El dragón y la serpiente antigua, entonces dragón, cola, serpiente, la cola de serpiente. Con su cola, Lucifer cogió un tercio de los ángeles. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuál es uno de los denominadores comunes de toda guerra que podemos ver? O sea, no me digan las metralletas, porque antiguamente no había metralletas, pero en toda guerra, si la guerra dura lo que tiene que durar, suficiente para declararse una guerra, y se llega a las manos, hay un denominador común. ¿Qué ocurre en una guerra? De seguro. Muertos. ¿Cuántos muertos ocurrieron o cuántos muertos perecieron en esa guerra en el cielo? ¿Un tercio? Ya me gustaría que esos un tercio hubieran perecido, porque entonces no estarían aquí volviéndonos locos a nosotros. ¿Cuántos perecieron? Ninguno. Uy, entonces tenemos un problema, porque las imágenes del arte, digamos, aquellos artistas que tratan de pintar imágenes bíblicas, fíjense la que les muestro aquí en la pantalla, tenemos ahí a Jesús y a Lucifer. Evidentemente Lucifer tiene que tener la espada negra, porque es Darth Vader, ¿ok? Tiene que tener la espada negra, evidentemente, y Jesús tiene que tener la espada blanca, claro, porque estamos hablando de la película de Star Wars, ¿no? Pero el caso es que en toda guerra debe haber muertos, ya lo hemos dicho, es denominador común. Sin embargo, en esta guerra no hay muerto. En esta guerra no hay muerto, en esta guerra es como que se pegan y nadie muere. Y después de que se han pegado suficiente, ya cuando se han cansado de pegarse, un tercio se va. Bueno, la palabra guerra en esa parte es una palabra que se usa en diferentes momentos. Uno de ellos es guerra. Otro de ellos es una disputa de ideas o una disputa política. ¿Saben lo que hubo en el cielo? Cuando no hay disputa. ¿Hay guerra en el Parlamento español? Sí. ¿Cuántos muertos al final del día? Ninguno. Pero hay guerra, ¿sí o no? Ajá. En ese momento hay una disputa entre Dios y un ángel hermoso que Dios ha creado, al que Dios le ha dado su amor. La gente me pregunta, ¿cómo es que ese ángel hermoso y precioso se revela en contra de Dios? Porque puede. ¿Cómo que puede? Porque Dios lo ama. O sea, ¿se revela porque Dios lo ama? Claro, porque el amor de Dios va hasta el punto de que la libertad que Dios nos da, Dios lo lleva a las últimas consecuencias. ¿Cuál es el primer libro en la Biblia? ¿Cuál es el primer libro escrito de la Biblia? Job. El libro de Job es el primer libro escrito en la Biblia. Quiero que escuchen un momentito, según les leo lo siguiente. Un día, esto era al principio, en el primer capítulo del libro de Job, dice lo siguiente. Un día fueron los hijos de Dios a presentarse ante el Señor, y entre ellos se presentó también
el enemigo. Y el Señor le preguntó al enemigo, ¿de dónde vienes? Y el enemigo respondió, de rodear la tierra y andar por ella. En ese momento hay como una especie de cita en un parlamento celestial, un parlamento universal, de diferentes partes del universo donde hay vida. Si me estás preguntando si creo que hay vida en otros lugares fuera de la tierra, te digo que sí. Porque el libro de Job nos dice que de otros lugares llegaron representantes, pero de la tierra llegó el enemigo como representante a nosotros. El enemigo, esa serpiente antigua llamada Satanás. Entonces el enemigo, cuando Dios le pregunta de dónde vienes, dice, vengo de la tierra, pasear por ella, como diciendo, es mi territorio. Pregunta, ¿sabe Dios de dónde viene? Claro que sí. ¿Para qué lo pregunta? ¿Para qué lo pregunta? Porque Dios le da a Lucifer, en este caso ya Satanás, porque la palabra Satán simplemente significa enemigo, da al enemigo la oportunidad, la plataforma de exponerse como él es. Es un ser vanaglorioso, es un ser altivo, es un ser violento, porque en realidad la guerra en el cielo de ideas fue generada por él. Es un Dios que se cree, como dicen los chilenos, el hoyo del queque o el ombligo del mundo. Cuando Dios le pregunta de dónde vienes, es simplemente le está dando la plataforma para exponerse a él mismo. Vengo de la tierra. Y luego dice Dios al enemigo, ¿has visto a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y el enemigo dice, ¿teme Job a Dios en balde? ¿No lo cercaste a él y a su familia y a todo lo que él tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos y por eso su hacienda ha crecido sobre la tierra. Uno lee la historia y dice, ¿para qué le mientas? ¿Para qué comentas de Job? Dios, cállate la boquita. Porque fue Dios que le dice, oye, por cierto, ya que vienes de allá abajo, ¿has visto a mi siervo Job? Y Lucifer dice, claro que lo he visto. Y no le puedo hacer nada porque tú has puesto ahí un cerco alrededor de él. Y uno dice, ay, va, uno sabiendo lo que viene en la historia de Job, algunos de ustedes puede que lo sepan, pero sabiendo lo que viene en la historia, dice, ¿y para qué lo miente? ¿Para qué le dice? ¿Para qué le comenta? Quiero que note cómo reacciona el enemigo cuando Dios le dice, has visto a mi siervo Job. Quiero que vean lo que no hace. El enemigo no hace lo siguiente. Job, déjeme pensar, ¿en qué área más o menos, en qué área vive? A ver, ¿en qué área vive? Job. Eso no lo hace, ¿te das cuenta que no lo hace? En el momento que le dice así, ¿has visto a mi siervo Job? Enseguida dice, claro que claro, si lo tienes protegido. ¿Sabe lo que acaba de decir Dios? Dios en realidad no está trayendo a Job a la plataforma, sino que le está trayendo la plataforma a Satanás porque Job ya está aquí en el corazón de Satanás para que el enemigo quiere hacerle daño y no puede hacerle daño. Entonces, Dios le ofrece la plataforma para expresarse. Y aquí lo que vamos a ver, de todas maneras, esto lo que estamos viendo es la guerra en el cielo, representada nuevamente. Es un diálogo, es una guerra de ideas. Y el enemigo le dice lo siguiente. Quiero que recuerden que en ese momento, en ese consejo celestial universal, tenemos de otros lugares del universo
representantes que no han caído a las mentiras del enemigo y sin embargo están escuchando. Cuando el fin de semana de esta conferencia acabe, ellos se van a ir de vuelta. Lo que ocurra ahí es bien importante. Entonces, el enemigo les dice, tú lo estás cercando, tú estás poniendo una protección y tú lo estás cercando. ¿Qué es lo que está diciendo? Tú no eres un Dios de amor. ¿Cómo? Claro que es un Dios de amor. Está protegiendo a Job. ¿Estamos de acuerdo? Es un Dios de amor. Está protegiendo a Job. ¿Sí? Pero adivine qué. Lo que Satanás está tratando de decir es lo siguiente. Tú no eres un Dios de amor y tú no crees ni siquiera en lo que tú predicas de que el amor lo llevas al límite y de que el amor es libertad y llevas esa libertad al límite de las últimas consecuencias. Porque tú estás restringiendo, dice el enemigo, mi libertad de yo ejercer lo que yo quiera hacer. Y eso cae en los oídos de todos. Es como decirnos, para que Job esté protegido, yo estoy limitado. ¿En qué momento Dios ha quitado al ser humano la libertad de elegir su destino? ¿Ah? ¿En algún momento? No. Ok, ahora pregunta. ¿En qué momento ha quitado Dios a el enemigo el poder de elegir su destino? ¿Sigue haciendo el mal? Sí. ¿Saben por qué sigue haciendo el mal? Porque Dios lo ama. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que el enemigo sigue haciendo el mal porque Dios lo ama? Porque en el amor de Dios está impreso la libertad de tomar la decisión que uno quiera y el destino que uno quiera. Yo personalmente he elegido que mi destino lo quiero asociar con Dios. Otros eligen lo opuesto. El hecho de que otros elijan lo opuesto viene dado por Dios. Para que Dios salve a todo el mundo, Dios tiene que quitar a todo el mundo la voluntad de elegir y convertirse en un dictador. El hecho de que va a haber gente que no va a unir sus vidas con Dios por la eternidad es la evidencia más clara de que Dios los ama. ¿Entendieron? El hecho de que va a haber gente que se va a perder el beneficio de estar eternamente de felicidad en felicidad es la evidencia más clara que Dios los ama, porque Dios los ama y les da libertad. Ellos en esa libertad de elegir su destino han elegido un destino no asociado con Dios. ¿Entienden? El enemigo, cuando le dice a Dios, tú le estás protegiendo, en realidad no está diciendo solo tú le estás protegiendo. ¿Alguna vez has escuchado el Congreso cuando hablan las palabras y en realidad tienen doble significado? Y están diciéndole algo al partido de la oposición, pero en realidad le está metiendo una puya. Cuando el enemigo le está diciendo, tú lo estás protegiendo, ¿sabe lo que está diciendo en realidad? Tú me estás restringiendo. Tú me estás restringiendo. La acusación del enemigo en contra de Dios es que Dios restringe, que Dios evita, restringe y por ello ese mensaje de amor que Él dice en realidad es falso. Tú me estás restringiendo, entonces Dios dice, no te restrinjo nunca más. Si esa es tu acusación para conmigo, esa acusación al oído de todos no existe. Haz con él lo que a ti te plazca. ¿Por qué? Porque Lucifer, que se convierte en el enemigo de Dios, tiene libertad de actuación porque Dios lo ama. Ahora quiero que vean lo que él hace. Cuando él pone en ejercicio
esa libertad que Dios mismo le ha dado, miren lo que hace. Un día en que los hijos e hijas de Job comían y bebían vino en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a Job y le dijo: los bueyes estaban arando y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, las tomaron y los mataron, y a los criados a filo de espada. Solo escapé yo para traerte la noticia. Pero atención, porque aún estaba hablando cuando vino otro mensajero y le dijo: un fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y consumió a los pastores. Solo yo escapé para traerte la noticia. Todavía estaba hablando cuando vino un tercero y le dijo: los caldeos, divididos en 3 escuadrones, atacaron los camellos y se los llevaron, mataron a los criados a filo de espada, y solo yo escapé para traerte la noticia. Y mientras aún estaba hablando, llegó un cuarto mensajero y dijo lo siguiente: tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor. Y de repente vino un gran viento del desierto, dio a las 4 esquinas de la casa, se cayó sobre ellos y murieron todos. Solo escapé yo para traerte la noticia. Entonces Job, quiero que presten atención a esto. Entonces Job se levantó y rasgó sus mantos, rasuró su cabeza y postrándose en tierra adoró y dijo lo siguiente. Presten atención. Desnudo salí del seno de mi madre y desnudo me iré. El Señor dio y Él quitó. Resulta que viene uno de los siervos y le dice: no te puedes imaginar lo que ha pasado. Fuego cayó ¿de dónde? Un fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y consumió a los pastores. Vamos a ver lentito lo que está pasando aquí. Imagínense que en este lugar, en este local, un grupo de jóvenes artistas van a poner una obra de teatro. Y la obra de teatro se titula Job. En la primera escena aparece Job con 7 varones y 3 mujeres. Son sus hijos. Y una hermosa mujer. Es un hombre bueno, es un hombre bondadoso, es un hombre rico. Y hay una música y están todos contentos. Luego se cierra el telón. Usted escucha que están cambiando el decorado. Ustedes están viendo esta obra. Se abre el decorado y aparece como una especie de Congreso de los Diputados, un parlamento. En ese parlamento llega un hombre altivo, el enemigo, y dice: tú me estás restringiendo a mí porque estás poniendo una protección sobre ese. Entonces Dios dice: cuando yo digo que soy amor, soy amor. Y soy amor y doy mi amor a todas mis criaturas. Y en ese amor está implícito la libertad de elegir. Porque Dios no usa una pistola para que tú lo ames, porque el amor no puede ser forzado. Solo el amor despierta el amor. Entonces le dice: no crean ustedes lo que el enemigo está diciendo. Yo soy amor. Vete de vuelta y haz lo que tengas que hacer. Lo que salga de tu corazón, lo que salga de tu voluntad. Porque en mi amor esa libertad está implícita. Se cierra el telón. Escuchan que se va cambiando el escenario. Se abre el telón. Y ven cómo ven a Job y ven que van llegando siervos y le van contando la historia. Y ustedes como público, escuchan lo siguiente. Y vino fuego de Dios y consumió a todos los pastores. Ahora bien,
ustedes como público, saben algo en ese momento que ese siervo y Job no saben. ¿Qué es lo que ustedes saben que el siervo y Job no saben? ¿Qué es lo que ustedes saben? Que no fue Dios. Ustedes ya saben que no fue Dios. Y cuando Job se arrodilla y dice, Dios ha dado, y luego dice, Dios ha quitado, ustedes saben algo que Job no sabe. ¿Qué es lo que saben ustedes? Que no fue Dios. Sigue el libro de Job, la escena se vuelve a repetir y el mismo enemigo ahora le pone daño, enfermedad a Job. Y para cuando llegamos al capítulo 10, y antes también, pero elijo el capítulo 10, hay muchos lugares. Cuando llegamos, pero en el capítulo 10 leemos lo siguiente. Este es Job. Se abre el telón y ahora delante de ustedes aparece Job con un montón de sarpullidos en la piel, cubierto con ceniza, desgarrado, semidesnudo, diciendo lo siguiente: estoy hastiado de mi vida, por eso daré rienda suelta a mi queja, hablaré en la amargura de mi alma, diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué pleitas conmigo. En ese momento ustedes saben algo que Job no sabe. ¿Qué es lo que saben ustedes? Que no fue Dios, que Dios no está pleitando con Job. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y favorezcas el designio de los impíos? ¿Te parece bien lo que me estás haciendo? Y ustedes saben algo en ese momento que Job no sabe, que no fue Dios. ¿Tienes tus ojos de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos? Para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado. Tú sabes que no soy impío y no hay quien me libre de tu mano. Si fuera culpable, ay de mí, y aunque fuera inocente, no levantaré mi cabeza, pues estoy harto de vergüenza y ahogado de mi aflicción. De hecho, dice, ¿por qué me sacaste del seno de mi madre? Hubiera yo expirado, perecido, muerto, y ningún ojo me hubiese visto. Habría sido como si nunca hubiese existido, llevado desde el vientre a la sepultura. De hecho decía, oh de aquel que gritó, es un niño. Hubiese sido mejor en ese momento que se le hubiera caído a mi madre de los brazos y mi cabeza hubiera reventado contra el suelo. Es lo que un psicólogo diría depresión de caballo. Y ahora quiero hacerles esta pregunta. Imagínense que ustedes como público, la obra se detiene en estos momentos, se cierra el telón, todavía no ha acabado la obra, y ustedes tienen la oportunidad de influenciar en la obra. Y se les da dos opciones, se les reparte unos papelitos y en esos papelitos se les da dos opciones. Opción número 1, dejar que Job continúe creyendo que fue Dios. Ponga un tic, una X. La opción número 2, hacer que Dios se siente con Job y le explique, oye mira, que no fui yo, que fue él. Una cruz. ¿Ok? Bien, ¿cuántos de ustedes aquí presentes y ustedes en sus casas, cuántos de ustedes, si en este momento tienen la oportunidad de influenciar la historia, cuántos de ustedes harían una cruz en la parte que dice dejar que Dios siga, que Job siga creyendo que es Dios quien está infligiendo todo esto sobre él? ¿Cuántos de ustedes harían una X en eso? Una persona. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes, si tuvieran la oportunidad de influenciar la obra esta de teatro que se está jugando aquí, harían una X en la opción que dice que Dios aparezca, se siente con Job
y le explique, mira, ya es que mis orejas me están quemando y he tenido un poquito de paciencia, pero es que ya te estás pasando. La verdad de todo es lo siguiente, no fui yo, fue el otro. ¿Cuántos de ustedes, si tuvieran la oportunidad de influenciar en la obra, cuántos de ustedes harían X en esa parte? ¡Ajá! Perfecto. Bueno, pues la obra continúa y el libro de Job acaba. Dios restaura a Job. Dios restaura a Job y adivinen en qué momento Dios se sienta con Job y le explica que no fue él, sino que fue el enemigo. ¿En qué momento? En ningún momento. En ningún momento Dios se sienta con Job y le explica que es el enemigo. En otras palabras, la última escena de la obra de teatro se acaba y una vez acabada usted sabe algo todavía que Job, incluso al final, no sabía. ¿Qué sabe usted? Que no fue Dios. La pregunta es clara. Si nosotros, lo más lógico sería, mete a Dios ahí en la obra, que se siente con Job y dígale en realidad, cuéntale la historia. ¿Por qué Dios no lo hace? Quiero que entiendan esto porque es crucial para el mensaje siguiente en esta serie. De hecho, para los siguientes 2 mensajes en esta serie. Crucial. Si Dios se sienta donde Job y dice, no fui yo, automáticamente fue otro. ¿Entienden lo que quiero decir? Automáticamente fue otro. Cuando Dios dice a Job, no fui yo, automáticamente tiene que poner la culpa sobre otro, tiene que poner el dedo sobre otro. Y Dios está limitado por su carácter. Y en su carácter, la acusación no existe. Dios es todopoderoso, pero tiene un límite. ¿Cuáles son los límites de Dios? Su propio carácter. El propio carácter de Dios limita en lo que Dios puede y no puede hacer. En su poder está limitado en lo que puede y no puede hacer. Y una de las cosas que no pertenecen al carácter de Dios es el de acusar a otro. Dios no podía acusar a Satanás. Porque acusando a Satanás, él deja de ser Dios. ¿Qué significa esto? Que en ese momento, a lo largo del libro de Job, Dios está cargando con la culpa cuando Él es inocente. Y el mundo está esperando que si es inocente, que alce su boca y lo declare, pero haciendo ello, no podemos dejar la culpa en una nébula, la culpa tiene que ir a alguien. Dios no se puede defender a sí mismo. De hecho, Jesús lo pone en palabras. Jesús dice, cuando te dan en una mejilla, pon la otra. Jesús dice, tú me ves a mí, me ves cómo actúo, estoy reflejando al Padre. Dios no puede retribuir contra el enemigo. Por eso Jesús dice, ama al enemigo. Y si te piden que vayas 1 milla, ¿cuánto tienes que caminar con ellos? 2. Y si te piden la chaqueta, le das la camisa también. Y eso fue representado en el juicio de Jesús. Cuando en el juicio de Jesús se le acusa
falsamente de todo. ¿Y de qué manera se defiende Jesús? ¿De qué manera? No se defendió. Cerró la boca y cargó sobre él el pecado que le estaban lanzando sobre sus hombros. Quiero que consideren lo siguiente. Y sí, ahora tú y yo y el resto de los 7.000 millones de habitantes en este mundo somos Job. Y este mundo es un escaparate para los ángeles y aquellos mundos que no cayeron. ¿Adivinen qué? En el sufrimiento y el dolor, ellos saben algo que nosotros no sabemos. ¿Saben lo que saben ellos? Que no es Dios el que está causando todo esto. ¿Saben que si usted está en ciertos lugares donde el riesgo de terremoto es muy bajo, y sin embargo, de hecho tan bajo que su aseguradora de la casa no le da esa opción para asegurar la casa por terremoto? Nunca le dan esa opción. Pero de repente hay un terremoto y le destruyen la casa. Entonces usted llama por teléfono a su aseguradora y le dice: la casa se ha caído, hay que reconstruirla. Y la aseguradora le dice que ellos no van a reconstruirla. ¿Por qué? Porque ha caído con un terremoto y el terremoto no está asegurado en la póliza de la casa. ¿Saben cómo se llama eso en el mundo de los seguros? En inglés se llama an act of God, un acto de Dios. Toma castaña. En el mundo de los seguros, cuando hay un acto que no puede ser cubierto, se conoce como un acto de Dios. En otras palabras, si fuéramos Job y tuviéramos una aseguradora después de haber perdido el ganado, la casa, etcétera, ¿qué le van a decir? Que ha sido un acto de Dios. ¿Y Dios acaso se está defendiendo acerca de esa falsa acusación? No, Dios no se está defendiendo. En el libro de Ezequiel nos dice cómo este ángel era un ángel perfecto. Ezequiel 28. En el libro de Isaías nos dice lo siguiente: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Dijiste en tu corazón: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes. Me haré semejante al Altísimo. Pregunta: ¿cómo es el Altísimo? ¿Bueno o malo? ¿El Altísimo es bueno o malo? Bueno. Lucifer no dijo: voy a ser malo. ¿Dijo eso? Dijo que quería ser como el Altísimo. Adivinen lo que quiere ser Lucifer. Quiere ser bueno sin Dios. Quiere ser bueno sin Dios. Y adivinen cuál es el laboratorio donde esa prueba, a ver si eso es posible, se está llevando a cabo. En la tierra. En la tierra es el laboratorio donde este individuo está ejerciendo su voluntad bajo la teoría de que se puede ser bueno sin Dios. De momento está haciendo un buen trabajo, ¿a que sí? Cárceles, hospitales, crímenes, violaciones. Le está saliendo fantástico el experimento, ¿no creen? Quiero que presten atención a esta cita. Es una cita de un comentario bíblico.
A medida que nos acercamos al fin del tiempo, cuando Satanás obrará con la mayor energía para engañar y destruir, él mismo propaga por todas partes la creencia de que no existe. Su política consiste en esconderse y obrar solapadamente. Y esto, miren, no hay nada que el gran seductor tema tanto como el que nos demos cuenta de sus artimañas. Para mejor disfrazar su carácter y encubrir sus verdaderos propósitos, se ha hecho representar de modo que no despierte emociones más poderosas que las del ridículo y las del desprecio. Le gusta que lo pinten deforme o repugnante, mitad animal, mitad hombre. Le agrada oírse nombrar como objeto de diversión y de burla por personas que se creen inteligentes e instruidas. ¿De qué manera se presentó en el jardín del Edén? ¡Hey, Eva! Soy Lucero. Vengo aquí para amargarte la vida. ¿Se presentó así? No. Se presentó escondido, enmascarado, con un disfraz de serpiente. Hace un tiempito atrás fui con mis hijos a nadar a la piscina y había un grupo de personas ya retiradas, ya jubiladas, que iban a hacer clases de agua aeróbic o aqua aeróbic, en la cual se hacen ejercicios de aeróbic. Y entonces tienen que poner una música y ellos van haciendo sus ejercicios de aeróbic en el agua, con sus flotadores, con sus pesas de flotadores, etc. Y la canción de los Rolling Stones fue elegida cuando dice: estaba allí en el jardín, estaba allí cuando Jesús tuvo hambre, encantado de conocerte, espero que reconozcas mi nombre. Es una de las canciones de los Rolling Stones. Le gusta hacerse pasar de tal manera cotidiano para que o nos riamos de él o sea expuesto y su ego sea expuesto. Quiero que presten atención a esta cita. También en el comentario bíblico, basado en el principio de que no es Dios, ¿es quién? Es el otro, es el enemigo. Presten atención, por favor. Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas o pobladas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los terremotos, huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias, en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando o incrementándose más y serán más y más desastrosas. Y adivinen qué va a hacer el ser humano cuando todo esto se aumente a la exponente n. ¿A quién le van a echar la culpa? A Dios. Y si estoy en una silla de ruedas, ¿a quién le van a echar la culpa? A Dios. Y si mi esposa tiene cáncer, ¿a quién le van a echar la culpa? A Dios. Y si mi hijo ha muerto en una motocicleta, en un accidente de moto, ¿a quién le van a echar la culpa? A Dios. ¿Y la crisis que me ha quitado la casa? ¿Cómo voy a creer en un Dios que me ha quitado la casa? ¿A quién le están echando la culpa? A Dios. Y mientras tanto, el que está en la oscuridad, el que anda siempre con disfraces, y en la oscuridad está así. Y se escucha, pues si no es Dios,
que salga y se defienda. Y él no va a salir a defenderse. ¿Saben por qué? Porque es Dios. Y Dios dejaría de ser Dios el momento en el cual empezaría a acusar a otra persona. Porque Dios, en la forma de Jesucristo, no vino a este mundo a acusarte a ti. ¿Sabes a qué vino a este mundo? A salvarte a ti. A salvarte a ti y darte la vida eterna. Esto nos abre, evidentemente, la caja de Pandora. Y el siguiente programa, la siguiente presentación, vamos a hablar de cómo destruye Dios. ¿De qué manera Él destruye? Ya hemos visto lo que el enemigo, el poder antagonista de Dios, es capaz de hacer. Lo hemos visto en el libro de Job. Tiene poder para soplar sobre casas. Tiene poder para hacer que hasta fuego caiga del cielo. Tiene poder para crear y mover en naciones o en grupos para que estos grupos alimenten un instinto asesino y vayan y roben y saqueen. Tiene poder hasta ese punto. Entonces, ¿de qué manera destruye Dios? Porque tenemos muchas historias en el Antiguo Testamento que se nos atragantan como un hueso de pollo en la garganta, ¿correcto? ¿Cuál es mi deseo principal, amigos? Que para el tiempo en que lleguemos a la última presentación, sepamos que existe una gran controversia entre el bien y el mal. Y que tal vez ese Dios al que tanto te has quejado siempre ha estado ahí, bajo la tormenta, bajo la destrucción, etc. Tú también tienes libertad. ¿Cuál es tu libertad? La libertad que tú tienes en un mundo en el cual todo el mundo reniega de Dios, la libertad que tú tienes de decir, si hay un Dios amoroso, yo quiero poner mi corazón, mi mente, todo mi ser en su lado. Esa libertad también te la ha dado Dios. La misma libertad que tienes para decir no a tu compañero cuando te está ofreciendo la droga o algo que viene malo para ti, tienes la misma libertad para decir sí a Dios. Esa libertad es la barrera que Dios nunca va a dejar a Satanás atacar. Él puede tocar tu cuerpo, Él puede tocar tu casa, como hemos visto en el libro de Job, Él puede tocar muchas cosas, pero lo que nunca puede llegar a tocar es al punto en el cual te robe la libertad de elegir tu destino. Y si quieres que ese destino esté unido a aquel que te creó y te ama. Así que no se lo pierdan. La próxima presentación, ¿cómo destruye Dios? La siguiente vamos a hablar, ¿qué armas usa Dios en sus batallas? Así que no se lo pierdan.